Hola, ¿cómo están? Bueno, este video va a ser esta explicación va a ser bastante corta. Después de esta parte van a ver un video que se grabó, un podcast que se grabó en uno de esos intentos de salir con un podcast hablando del Señor, pero mi compañera, nosotros estamos en situaciones de vida distintas. Es mi hermana, la quiero mucho, a él y a su esposo sobre todo, le tengo un cariño inmenso. Pero bueno, en su momento se llamaba Sobre Roca, y ese episodio que van a ver a continuación tiene que ver mucho con eso. Cómo surgió el nombre, cómo nos ha transformado el Señor a ella y a mí, y una conversa bien bonita. Fue una prueba piloto, tiene muchos errores y muchas cosas que aprender y mejorar, pero cada día estamos más cerca de hacia dónde vamos. Espero que esto también la motive a ella, que saque el podcast en el tiempo que pueda, porque su vocación familiar le toma mucho más tiempo y coordinar agendas es mucho más complicado. Espero que les sirva, le toque el corazón a alguno de ustedes y les mando un abrazo y bendiciones. Bueno, bienvenidos a nuestro podcast. Mi nombre es Gabriela López y mi amigo Luis Alfredo Pérez Monsanto. Nuestro podcast se llama Sobre Piedra y muchos de ustedes probablemente se pregunten por qué Sobre Piedra. Y en una conversación entre nosotros salió, queremos hacer un podcast, queremos hacer cosas, queremos lograr cosas. Y cuando él me dice, busca el nombre, yo lo miro y le digo, yo. Y me impactó bastante. Él me dijo, yo tenía un podcast hace mucho tiempo y se llamaba A las Rocas, algo así. Y yo le dije, wow, qué nombre más bonito poner Sobre Piedra. Porque como dice la palabra de Dios, sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia. Y esa es la razón de por qué sale este nombre para nuestro podcast. Yo tengo un pequeño testimonio de más o menos cómo nos juntamos. Porque no solo que llegamos a través de ello, hoy en día hablamos de Dios porque sí. Nosotros nos conocíamos hace muchos años en Venezuela y nosotros nos reencontramos en la misma iglesia. Ella viviendo en Miami y yo viviendo en Cincinnati. Y a través de un retiro, que ella de mujeres, yo de hombres, me consigo con su esposo y me reencuentro con una persona que era muy abierta conmigo en aquellos momentos que estábamos en el mundo. Y hoy estamos siendo abiertos otra vez a través de Dios. Y es mucho más bonito poder ver el alma de mi amiga desde ese lugar. Y bueno, una conversación que salió de la nada. Es que yo quisiera hacer un podcast y él me dice lo mismo. Yo también quiero hacer un podcast y yo, bueno, pero yo no lo quiero hacer sola. Y él, bueno, pero vamos a hacerlo. Y en ese momento yo tenía hace algún tiempo en oración, ya yo sentía que el Señor lo tienes que hacer, lo tienes que hacer, lo tienes que hacer. Y yo, no es el momento, no es el momento. Lo que pasa es que cuando el Señor te llama, el Señor es el que escoge el momento. Y que también, como dice su palabra, el Señor hace nuevas todas las cosas y todas las cosas las hace perfectas. Y por eso es que estamos aquí en este día. ¿Y cómo llegas? Y esta era una de mis dudas cuando yo estaba fuera. Yo me regresé a vivir a Miami y una de mis dudas que yo siempre veía es que la gente decía, no, es que el Señor me dijo, es que el Señor te dijo. ¿Cómo llegas tú a saber que es de Dios? Porque cuando empiezan a pasar las cosas en medio de la oración, tú conversas con Dios, tú te sientas ante el Santísimo, sencillamente a adorarlo, tú empiezas a ver y a sentir esa voz interna y empiezas a sentir paz cuando tú escuchas eso. Y tú dices, wow, si yo siento paz, esto es de Dios. Aunque a la misma vez tienes el demonio abajo fastidiándote y cuestionándote. ¿Será que tú vas a ser capaz? ¿Tú crees que puedes? ¿Estás segura? Pero Dios se vale de todas sus herramientas porque Dios es amor. Y Él pone a las personas a tu alrededor, a las personas correctas, que son esos ángeles que te van, dale, tú puedes. Ahora, ¿cómo creemos que esto es un podcast del Señor? Sencillo. No habían las herramientas, no habían los recursos, no había nada que tú dijeras, vamos a hacer esto y saliera. No pasó más de 7 días y en 7 días salió nombre, salió 2 personas talentosas que están detrás en cámara ahorita, salió Gaby, salieron las cosas para que sucedieran naturalmente. Y eso significa que el Espíritu Santo abre puertas
para cada uno. Pero mucha gente ya conoce qué es lo bueno que hace el Señor. Ahora no conoce lo bueno que ha hecho el Señor en nosotros. ¿Cuál es el miedo que tenemos y por qué no salió antes? Porque esto está en nuestra cabeza hace mucho tiempo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué decidimos ser vulnerables ahora? ¿Por qué decidimos abrir mi corazón? ¿Cuál es tu miedo y por qué no lo habías hecho antes? Bueno, yo siento que el miedo, mi miedo en este momento, y creo que es algo que me ha atrapado siempre, hay muchas personas a mi alrededor que me dicen, tú tienes el don de palabra, don de conversar, el don de hablar. Entonces viene el chiste de la gente que te dice, bueno, hay que darte un empujón para que hables y hay que darte tres, pero para que te apagues, ¿no? Entonces yo decía, no, te voy a hacer un podcast porque se van a burlar de mí, la gente me va a hacer bullying. Y bueno, yo tenía eso, esos miedos, esas heridas y las he venido trabajando en oración gracias a la misericordia infinita del Señor, gracias a que Él nos otorgó un sacramento tan espectacular como la confesión. Él me ha permitido ese traje sucio, lleno de barro, lleno de tanta porquería. Él me ha permitido a través de la confesión irme limpiando y a través de la Eucaristía diaria a sentir esa fuerza y a que Él me dice, no tengas miedo. Porque lo que tú piensas que yo voy a hacer en ti, estás equivocada, porque yo tengo aún cosas más grandes para ti. Esa es la palabra. Pero en mi caso, hablar por mí, la razón por la que no abrí el podcast era porque simplemente mi pasado fue una basura. Una basura donde dañé gente, usé mis dones y talentos para aprovecharme de la gente. Era muy bueno generando dinero, pero muy malo administrándolo. Y eso abrió una herida. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué creía que va a pasar que estaba en mi cabeza? Toda esa gente va a venir aquí y va a decir, me debes plata, Luis me robó, van a decirlo. Y ese era mi mayor miedo. Que a través de yo querer hablar de Dios, dañar a la iglesia. Pero después se me olvida que Dios es todopoderoso y misericordioso. Y parte de la intención de este podcast es que si llegan los recursos suficientes, no suficientes, todos los recursos que vengan, que toquen hacia mi persona, no son míos, van a ir directamente a esa deuda. Esa es mi manera de redimir mi pecado. Con esas personas que le debo, con esas personas que puedo haber hecho daño, por no haber cumplido mi palabra a tiempo. Era muy difícil para mí abrir mi corazón y hacerlo público, porque tenía máscaras, porque no estaba siendo honesto conmigo mismo, porque no quería ver esa herida profunda que tenía. Y después entendí que el Señor trabaja a través de esa herida profunda para que la veas en el otro. Y cuando la ves en el otro, te haces un examen de conciencia interno y puedes sacar toda la basura que hay en tu corazón. Es como cuando tienes una herida y la aprietan para sacarle el pus. Simplemente el Señor eso hizo en mi alma y en mi corazón. Fui una persona que jugó con el de abajo. Cuando digo jugó con el de abajo es que yo siempre creí, pero iba y me leía las cartas. Iba y no sé qué broma. Había una curiosidad espiritual en todo momento en mi vida, en todo momento. Pero no tenía una guía espiritual, no sabía cómo ir a la iglesia, no sabía qué significaba cada sacramento, no sabía ni que era un santísimo. A pesar de que crecí en un colegio católico. Y la gente me dirá, bueno, pero ¿cómo sabes que ahí está la verdad? Es que simplemente simplemente en los otros mundos hay separación y aquí hay unión. Aquí mientras más armónico, mientras más creas que hay que unir, mientras más converses, mientras más te desprendas, más gracias y cosas bonitas trae el Señor. Es difícil porque es difícil ir en contra de lo que yo quiero. Es difícil ir en contra de perdonar a alguien cuando no lo quiero perdonar. Pero sé que es lo que lo tengo que hacer, porque a largo plazo eso es lo que me va a sanar. Y eso es lo que va a glorificar los actos de amor y las obras del Señor. ¿Sabes? Contundente, porque estamos más o menos en una página bastante similar. Bueno, la verdad es que yo también estaba bien rota y todavía sigo rota. Sigo con muchas heridas y sigo con muchas cosas que, pues paso a paso, voy sanando con la misericordia del Señor. La verdad que para mí ha sido también un caminar bien fuerte. Yo también hería personas, jugué con personas, hice mucho daño. Y lamentablemente en ese momento no lo veía. Yo estaba tan sumergida en el mundo, tan el yo quiero ser bonita, yo quiero agradarle a todo el mundo, yo quiero estar para todo el mundo, que olvidé lo que era la esencia del amor. Y hoy día trabajo en eso de una manera bastante intensa.
para tratar de poder remediar todo ese tipo de cosas pues que hice. En parte, bueno, fui infiel, estuve sumergida en las cosas del mundo, practiqué brujería, lo que llamaban esa religión de santería, que es brujería, pertenecía a esa. Mi familia, o sea, estuvo también como que involucrado en eso, entonces yo también tenía como que una pérdida espiritual donde no sabía dónde ir. Y, y cuando empiezo todo mi proceso, que le doy gracias a Dios porque Él te pone ángeles, me puso un ángel en el camino y ese ángel me dijo, tú estás más que lista y más que preparada para que el Señor entre en tu vida y obre en tu vida porque Él te está llamando y no lo estás escuchando. Y yo, ay, ¿cómo así? ¿Cómo se come eso? Y en eso empezamos un grupito de oración en su casa. Porque yo recuerdo que echamos cuentos, hablamos, todo lo demás, y entonces, bueno, pero yo quiero saber del Señor, pero cuéntame. Y me dice, pero ¿qué te cuento? Y yo le digo, bueno, pero ¿cómo empezaste tú? Dice, Gaby, yo empecé con el rosario. Y a través de eso empecé a conocer a Mamita María. Y a través de eso, Mamita María me fue llenando el corazón de más y amor, más amor, más amor, más amor. Y bueno, ella es la que me dice, Gaby, tú harías Emaús, harías el retiro. Y yo, ay, me llama demasiado la atención. Sí, bueno, ¿será que voy a caminar por una montaña? Y yo, ay, sí, yo ahorita que acabo de tener a mi bebé, me siento como en depresión, me siento como perdida, no sé qué pasa. Y gracias a ella, porque en ese momento no tenía los recursos económicos, ella me dijo, yo te lo regalo. Y así fue como empezó mi caminar otra vez con el Señor. Después de hacer ese retiro, el Señor tocó mi alma, tocó mi corazón, y ahí es en donde yo vuelvo y digo, Él hace nuevas todas las cosas. Realmente. Sin duda, sin duda. Bueno, ¿cómo llegué yo al retiro? Siempre fui una persona de fe. Por esa vergüenza que tenía de mi pecado y mis deudas y no afrontar mi verdad, yo me fui a Cincinnati. Saben, el hijo pródigo, pero bueno, me fui a Cincinnati. Vergüenza, orgullo, soberbia, y dormía en un carro por no pedir ayuda. Y no pedir ayuda no trataba lo monetario. Habían otros tipos de ayuda que no necesariamente son dinero. Dormía en un gimnasio, me bañaba en un gimnasio, dormía en el carro, me bañaba en un gimnasio, trabajaba en restaurantes y Dios se iba apareciendo. Siempre fui un hombre de fe, pero flexible. Empecé a trabajar en restaurantes mexicanos porque yo entré en una compañía, tuve que esperar hasta el 27, yo hice la prueba de alcohol y drogas el 3, y en ese proceso Dios escuchó la historia, fui a dormir a donde un gerente del restaurante donde trabajaba y yo vi una lata de cerveza en el baño. Y yo dije, Señor, aquí no es porque de verdad si hay una lata de cerveza en el baño, yo dije, aquí no hay orden. Yo me voy de aquí, prefiero mi carro. Y gracias a Dios me iluminó de esa manera, me cuidó de esa manera, porque de ahí a los 2 días alguien escuchó mi testimonio y me dio un basement. Yo tenía miedo de irme al basement porque un señor con esposa y 2 hijas iba a abrir la puerta de su casa a un hombre de 30 años con hijas pequeñas después de todo lo que hubiera escuchado. Y después de que agarré confianza le pregunté, ¿por qué decidiste abrirme la puerta? Y me dijo, mira, porque tú dormías en un carro, te arreglabas la barba, hablabas 2 idiomas y adicional, yo tengo un hermano, yo soy adoptado, era un peruano adoptado. No hablaba mucho, no habla español, simplemente lo entiende. Y por eso me abrió la puerta de su casa, porque él decía que era como su hermano no ayudarlo en ese momento. Me dio tiempo en su casa y ahí me pude recuperar entre 2 trabajos. Pero después seguía vacío, empecé a sobretrabajar, mi comportamiento adictivo se iba al sobreexceso de trabajo y al desorden y empecé a caer en depresiones con pensamientos suicidas que no vienen de Dios, ese pensamiento no viene de Dios, de pensamientos de que yo estaba solo y que nadie me iba a ayudar. Y en 2 momentos, uno en mi ducha, tirado en la ducha en el piso, dije, Señor, sálvame porque yo no puedo más. Y bueno, ese diciembre fui a un retiro. Yo tengo un tío que amo y que es un role model en muchas cosas de mi vida.
yo veo su cambio. Era una persona que me mandaba de pasarme, mandar mujeres desnudas, pasó a pasarme cosas de Dios y lo admiraba más. Y cuando él me dice, mira, yo te regalo el retiro en Miami, pero tú te pagas el pasaje. Está quebrado. Yo le dije, sí, yo voy. No llegué al retiro que me tocaba, que no era esta parroquia, me tocaba esta. Por eso no pude llegar a mi retiro anterior, porque el Señor quería que yo llegara era a esta, a encontrarme contigo, encontrarme con tu esposo, encontrarme con la parroquia donde me siento parte. Y luego de eso, hago ese retiro y ya yo venía con el corazón abierto. Yo en la Eucaristía de ese diciembre, yo no me confesé, pues yo no creía en sacerdotes. Y en la Eucaristía ese día, yo le dije al Señor, cuando tomé la Eucaristía, Señor, sálvame, pues yo no puedo más. Y una tía que había hecho Mahón me dijo lo mismo que te dijeron a ti, me dijo, Luis, el Espíritu Santo te está trabajando. Y yo del mundo le decía como que, sí, ¿cómo? O sea, que hice distinto. Clásico. Y mi tía con aquella paciencia y que, tranquilo, mijo, ya vas a ver, ya vas a ver. Mi tía fue parte importante de mi conversión, porque ella fue yo tenía preguntas de Dios y mi mamá me decía, pregúntale a tu tía que sabe más. Mi tía realmente yo creía que en otro momento debió haber sido monja, porque de verdad, un carácter difícil, pero un corazón que Dios se lo bendiga. Y esa tía, es más, la llamo hoy en día a veces y rezamos el rosario juntos, videollamadas, ¿sabes? Y bueno, hice el retiro de Maús, me encontré con el Señor y yo me fui para Cincinnati. Y yo, ¿y ahora qué hago con toda esta información? Pero todos ellos están allá abajo y yo estoy aquí arriba solo contra el mundo, literal. Cuando digo solo contra el mundo es que yo iba a trabajar, entonces empezaba a hablar porno alrededor, pornografía, yo también tenía adicción al porno. Y yo como que, ¿cómo lucho con esto? Y los problemas financieros de este país por falta de orden. No es que el país sea complicado, es que uno tiene falta de orden y no quiere ver para adentro. Y llego a Miami a través de la palabra, me salió el hijo pródigo muchas veces, yo venía a servir en comunidad y me daba cuenta que me hacía falta mi gente. Y eso te habla de lo que es la unión. Cuando llego aquí, tengo los mismos problemas que tenía antes. Es más, he tenido más vicisitudes que antes, mucho más complicadas, porque ahora debo controlarme, no controlarme, ahora entiendo el temor que le tengo al Señor. No un temor de que me va a regañar, sino que yo solo quiero agradarlo a Él. Entonces, quedarte callado cuando tienes que decir 4 cosas a alguien me cuesta muchísimo. Mi impulsividad, sigo siendo ser humano, y tengo defectos y heridas que tengo que ir sanando. Y ojo, y este podcast hoy es de nosotros, pero la intención es que sean otras personas abriendo su corazón igual que nosotros aquí. Nosotros solo seamos el medio, lo importante no es nosotros, es Cristo en el centro. Esto es cristocéntrico, Dios es la prioridad aquí, no nosotros, no nuestro testimonio. Habrá gente que tiene más don para hablarles desde la palabra y la teoría. Yo simplemente estoy siguiendo mi corazón, aceptando con voluntad y siendo obediente a que tengo que abrir mi corazón y permitirme ser vulnerable si quiero ver un cambio y que el Señor me reconstruya como una pieza nueva. ¿Y cómo sientes que te ha reconstruido el Señor como una pieza nueva? Desde milagros financieros, pasando por vicisitudes donde creía que iba a terminar en la calle nuevamente, pero en peores condiciones, y resulta que llegan bendiciones mucho más grandes de las que no se puede imaginar. Y ojo, y en ese proceso también entra el pensamiento ese que no viene del Señor, y ahora me lo dieron para que vean que yo sí estoy con el Señor. No se me puede olvidar que el Señor fue el que me lo dio, el Señor me lo puede quitar, el Señor es el que decide qué es lo que pasa. Y mientras yo diga que toda la gloria es del Señor, y mientras yo acepte, porque lo he dicho de rodillas, llorando, y en mi peor momento, Dios, tú me puedes quitar mi casa, mi carro, mis padres, mis hermanas, mis amigos, mi vida, mi dignidad, todo lo que tú quieras, pero no me abandones. Es lo único que le pido. Qué bonito, qué bonito. Yo pienso igual. Y aunque muchas veces yo creo que el tema cuando uno te dice todo el mundo, no, bueno, que se haga la voluntad de Dios, uno dice así como que, ay, bendito sea Cristo. La voluntad de Dios, wow, qué fuerte. ¿Y cómo lo sueltas? ¿Por qué? Porque siempre hemos sido personas de control. Yo siento que yo tengo el control y yo voy a hacer esto a tal hora.
Y mañana yo voy a hacer esto. Y viene papá Dios y te dice, ilusa, no vas a hacer esto mañana. Es lo que yo digo, como yo digo, y entender que estamos hoy y que el mundo es así de finito, finito, mínimo, y que si nosotros no buscamos aprovechar este hoy de engrandecer como podamos engrandecer, de ayudar a ese vecino que está mal, de ayudar al amigo que tienes al lado, que está pasando una situación económica horrible, que tú no lo sabes porque esa persona te muestra una sonrisa y no aprovechamos este día y resulta que al día siguiente, no, mañana lo llamo, mañana lo ayudo, mañana veo. Y resulta que no, mira, es que se suicidó. O no, mira, es que tuvo un accidente y se murió. O no, mira, es que está hospitalizado en la clínica y está al borde de la muerte. Entonces es un mundo tan finito que a veces yo me pregunto y digo, bueno, sí, Dios es lo máximo, para mí es lo máximo, pero hay gente que todavía no tiene ese despertar de conciencia. Entonces a veces es como que, ¿cómo busco y critico? ¿Cómo busco lo malo, lo feo y cómo saco esa oscuridad mía y te la muestro a ti, haciendo creer que es tu oscuridad cuando no es tu oscuridad, es mía? Claro. Entonces, en este mundo de entender que es un mundo tan pequeño, tan finito, de entender el hoy, Dios habla mucho del presente. Vive tu presente, porque mañana no sabes si vas a estar y tu pasado no va a determinar lo que tú estás haciendo. Entonces, a veces, por ejemplo, para mí, el tema de decir voy a dejarlo todo en la voluntad de Dios es algo que yo sigo trabajando, porque, como te venía diciendo, uno busca el control en todo. Yo quiero controlar, yo quiero hacer, yo quiero buscar. Pero cuando uno va trabajando en su interior, el decir, yo confío en el Señor y Señor, que se haga mi voluntad, pero que no se haga la mía, que se una a la tuya y que sea la tuya la que predomine en todo momento, creo que la vida de cada uno de nosotros va a cambiar, va a ser diferente. Al igual como cuando yo tuve la oportunidad de empezar a ir a misa diaria, ¿no? Entonces yo le contaba a mi esposo y le decía, es que yo no te puedo explicar lo que yo siento en la Eucaristía. Es una cosa que es que yo lo veo ahí y yo automáticamente me imagino la cena con los 12 apóstoles y digo, wow, Él hoy otra vez se está entregando por mí, y yo peco todos los días, un día tras otro, y él igualito está así con los brazos abiertos, ven hijita, ven que yo te voy a abrazar igual. Y digo, wow, cómo a veces esas cosas tan chiquitas, porque así lo pensamos, son chiquitas, ojalá entendiéramos que es un río de bendiciones, ojalá la gente supiera que con tú asistir a una Eucaristía, tu corazón se inunda de amor, se inunda de gracia, se inunda de bendición. Pero esa información es muy difícil, porque era como yo iba antes. Yo iba el domingo, creía, pero no entendía lo que me estaba metiendo a la boca, esa es la verdad. Y eso es o sea, si yo entendía lo que... Yo creo que medio lo entiendo, todavía creo que no lo entiendo. Yo creo que entraría arrastrado, arrodillado hasta la parroquia. Sí, pero a veces creemos que tenemos que tener formación y no. Acuérdate que Dios prepara. Dios prepara a los elegidos. Pero tú tienes que estar abierto claro, a que Él entre. Claro, pero mientras tú vayas, y no importa que tú no entiendas, el Señor, aunque tú no quieras, Él ya está obrando. Y Él va a buscar la manera de tú siendo escéptico y decir, bueno, sí, yo estoy aquí en misa porque es lo que obliga la religión y tengo que venir todos los domingos y Pero a medida que tú vas dejando que Él entre, Él va entrando y Él adentro va moviendo todo. Él va moviendo su Tetris y va armando sus piezas. Y ahí es en donde uno va viendo cómo Él te inunda. Y tú dices, wow, ya no quiero ir solo los domingos. Ya, yo quiero ir todos los días porque esto que siento yo tengo que inundarme de eso para poder yo decirle al mundo lo que es, o sea, lo que yo siento. ¿En qué momentos de tu vida tú has sentido que antes de convertirte, que el Señor estuvo ahí? Wow, muchas veces. Yo pasé por una dolorosa que te duele. Bueno, yo pasé por una depresión, por una ruptura amorosa. Y yo recuerdo no estar en el camino del Señor. Ojo, estudié en colegios católicos, mi familia no era la más practicante a nivel religioso, pero siempre estuve en colegio católico, misa, tal. Y pasé por una ruptura amorosa que me llevó a una depresión y unos ataques de ansiedad, de ir a psiquiatra, de tomar medicinas,
literalmente yo estaba en un hueco. Y yo recuerdo todas las noches orarle a Dios y rezar el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria. Y era la única forma que yo conseguía de poderme quedar dormida. Y yo le decía, yo lo único que te pido es que me salves de este hueco. Yo te suplico que me saques de este hueco, porque yo no sé qué hacer. Y en ese momento, Dios me lanzó un salvavidas. ¡Pum! Ahí empecé yo mi vida deportiva. ¿Cuál es ese salvavidas? Empecé con el deporte. Okay. Dios me llevó al mundo del deporte. En ese momento, como que al mes o menos, había comprado mi bicicleta y me empezó a llevar a robar bicicleta. Luego me empezó a llevar al mundo del triatlón. Quien me armó mi bicicleta fue una persona súper buena. Me ayudó muchísimo con el deporte. Entonces él me incluyó como en su grupo de amigos. Empecé a conocer gente, te conocí a ti, compartí con gente. Entonces eso me empezó a llenar el alma y él así de esa forma me fue sacando de la depresión, pero a la misma vez yo después endiosé el deporte. Entonces tú ahí como ves cómo es la línea de delgada que yo estuve contigo, yo estoy contigo, pero tú te me volviste a descarrilar ahí por ahí. Que bueno, que no es nada, que no sea sano, pero te me fuiste. Bueno, pero Entonces, cuando una abeja se va, el pastor viene y la recoge y entonces se contenta por la que regresó y no por la 99 que estaba. Eso entre tantas cosas. La depresión postparto es un tabú para todo el mundo, pero, sorry, la depresión postparto existe. Lamentablemente, yo no logré amamantar a mi hijo. Y para mí eso fue un dolor porque yo decía, yo voy a poder amamantar, por favor. La humanidad al 100% lo que daba. Claro que sí, pero Dios tenía cosas diferentes preparadas para mí. ¿Y qué pasó? Que no pude amamantar a mi bebé, no lograba tener la producción necesaria y yo caí en una depresión tan fuerte que a los 6 meses me enteré que tenía hipotiroidismo, Hashimoto, no bajaba de peso, el estrés con mi hijo, no conseguía la leche que le cayera bien, todas le caían mal, tenía una erupción en la piel, no digería bien la leche, plus todo lo que acarreaba pues una nueva mamá, porque nace un bebé, pero cuando nace un bebé nace una nueva mamá, nací yo también, entonces yo estaba muy perdida, y ahí es donde aparece este angelito que me dice, ajá, Dios te está llamando, y me acuerdo que me lo dijo el día que bautizamos a nuestro hijo, Dios te está llamando, yo lo veo en tus ojos, yo veo un brillo cuando tú ves al Señor, yo lo veo, y ahí fue donde empieza como que ese llamado del Señor de agarrar la cuerdita y decir, ovejita, te me fuiste un ratico, pero heme aquí contigo porque tú vienes conmigo otra vez al rebaño. Y así ha sido este caminar con el Señor, de cómo Él me fue llevando y me sigue llevando, porque todos los días me convierto, todos los días me equivoco, todos los días tengo mal humor, todos los días algo pasa manejando el carro en la calle, con el vecino, lo que sea. Con el vecino, con gente aquí en la iglesia. Con gente aquí en la iglesia, con gente en la iglesia. Y uno respira profundo, Señor, ilumíname, dame tus luces. Entender que venimos puros enfermos para la iglesia y no gente santa. Si fuéramos santos no viniéramos a la iglesia. Literal. Estuviéramos afuera predicando y haciendo otras cosas. Pero como estamos heridos, estamos rotos, somos un hospital, estamos todos rotos. Y eso es lo que tengo que entender yo con los hermanos, con el otro, con el de al lado, para bajar esa impulsividad. Y cada vez que yo veo en el otro algo, te lo aseguro, lo tengo yo en mi corazón. Total. O sea, todo lo que yo estoy reclamando de cualquier otra persona, de cualquier persona que quiera, cualquier persona que yo le reclame, incluso en el caso de las parejas, eso está dentro de mí. Y la única manera de revisarlo es pararte en oración, decirle, Señor, ¿qué es lo que tengo yo, primero, que aprender de esto? Segundo, ¿qué es lo que me estás queriendo mostrar? Y tercero, ¿cómo puedo redimir ese pecado? Porque si estoy reclamando ese pecado de otra persona, yo tengo ese pecado en mí. Total, total. Y a veces no nos damos cuenta. De repente tú estás un día y de repente dices, no tolero a mi vecina. Ay, qué vieja tan fastidiosa, criticona, no sé, la humanidad, ¿no? La humanidad de uno dándote con todo. Entonces tú dices, luego te aíslas, como dices tú, nos vamos en silencio, nos sentamos en el Santísimo. Si no es el Santísimo, va a ser rezando el rosario, va a ser escuchando en el Evangelio, pero en algún momento Dios va a venir y va a hacer ¡zas! No, y se te va a poner aquí y se te va a poner acá. Y yo he tenido casos que el Señor me ha sacado del Santísimo y están pasando cosas afuera que tengo que ver y que tienen que suceder. Exacto. Y tú en ese momento dices, no entiendo. Yo no le digo a él,
¿por qué? Yo le digo, no entiendo. Bueno, yo tengo que aprender a orar, pero ese será otro episodio, asumiré yo. Pero una cosa que me pasa a mí es que yo le digo, Señor, yo soy muy disperso. Este déficit de atención, tú sabes, tú lo creaste. Tú creaste este cerebro, es perfecto porque tú lo creaste. Pero ayúdame a escucharte más porque me cuesta orar. Y es un proceso de todos los días, es una lucha complicada. Sí, sí, Orar, porque pero- vivimos en un mundo con mucho ruido. Y ahí es en donde está la situación, ¿no? El otro día hablaba con una amiga y me decía, una hermanita de Maus, por cierto, y me decía, cada vez que vivimos en un mundo donde el ruido está a todo lo que da. Entonces, y me lo dice mi esposo, me dice, tú estás en mucho ruido. ¿Cómo pretendes tú que el Señor va a llegar a ti y te va a dar las Tu luces? esposo me lo dijo a mí. Es, Me dijo, ¿en qué momento? Yo le digo, es que yo soy muy impulsivo y hablo mucho y no dejo hablar al otro y tal. Me dice, ¿y en qué momento vas a escuchar al Señor? entonces uno dice, ok, ¿en qué momento yo agarro y digo que el switch off? Se fue. Ok, ok, hola Jesús, ¿cómo estás? Mira, aquí estoy yo. Yo lo único que te quiero venir a decir es, te amo, te adoro, te venero, te doy gracias. Por favor, gracias, gracias. Por favor, perdóname. Y en ese momento empiezan todos los pensamientos. Sí, Dios mío, por favor, dame luz, dame luz. Apágame la cabeza. Apágame la cabeza. Y de repente, yo a veces me lo imagino el tipo sentado allá arriba y digo, estoy riéndose, tipo de una. Ella cree que yo no le estoy hablando y ella está ahí y ya yo le estoy diciendo qué sentir, cómo hacer, ya me está diciendo todo. Y no, probablemente no me llega en el Santísimo, no me llega en el Santísimo. Llegué a la casa, ¡plá! Me dio una luz. Y yo, wow, mira, aquí está. Y yo le pregunté algo así. Y yo, ay, mira, conmigo se comunica diferente. Y, exacto, ¿cómo se comunica? ¿Cómo sientes tú que se comunica contigo? Bueno, yo siento que, aparte de que se comunique a través de las personas, Dios me ha permitido abrir mi corazón y entender que toda persona que se acerque a mí tiene algo que Él me manda a decir. Entonces, antes, por ejemplo, lo podía ver como que, ay, estoy bien a decirme, hasta o sea, de mi esposo todos los días, tú, el vecino, quien sea, mi gente en la iglesia, que te pueda decir una palabra y tú digas, wow, me da, me da. Y también en la misma oración, muchas veces estando rezando el rosario, me vienen destellos de palabras que yo voy anotando y las voy profundizando en mi misma oración. ¿Y cómo sabes que viene el Señor? Hay pensamientos que no todos son del Señor. Porque siento una paz inigualable. Ok. En mi caso, a mí, a través de la Eucaristía, cada vez que dan la homilía, algo está pasando en mi vida que esa palabra me llega y aprendo qué decisión tomar Qué éxito. en base a eso. Voy a, ver Qué si maravilla. puedo dar dos ejemplos que tengo ahorita presentes. El miércoles pasado vienen vestidos de ovejas y serán lobos. Y el viernes fue el Señor es tu pastor y nada me faltará. También esa me dio duro. Entonces, y en testimonio, había perdido casa, carro, todo, y era como que yo llegué arrastrado a la iglesia, o sea, sí, comento cómo llegué, sí, no sé cómo llegué todas las veces que llegué el miércoles a la reunión de nosotros, el viernes a esa Eucaristía porque era el Sagrado Corazón de Jesús y yo quería consagrarme a Él, y el domingo no sé cómo llegué, pues ni pila en el celular tengo y yo todavía no me sé las calles de Miami, entonces yo no sé cómo llegué, y no sé cómo llegué a tiempo aparte. Entonces, a mí me habla a través de eso, a través de la palabra en la Eucaristía, y por eso para mí la Eucaristía es tan importante, aparte de que recibes el cuerpo de Cristo. Pero bueno, creo que lo demás ya sería un próximo Sí, episodio. es que esto, como dice por ahí, esto pica y se extiende.